Desde esta tarde, el Consejo de Seguridad sesiona en Carondelet para definir las nuevas estrategias en contra del crimen organizado. El capitán de puerto de Pozorja y un sargento fueron emboscados en la vía El Morro. Según la Armada, el ataque está vinculado a la guerra contra los narcos. Tras 12 horas, las vías del norte de Guayaquil siguen congestionadas por el incendio en el paso a desnivel de la avenida Pedro Menéndez, una de las principales rutas de ingreso a la ciudad. Una jueza ordena el grillete electrónico y prohíbe la salida del país al asambleísta Peter Calo, acusado de violación. Las negociaciones para captar la presidencia de la Asamblea empezaron. Virgilio Saquicela busca la reelección. Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos. El Consejo de Seguridad del Estado se reúne en Carondelet para delinear un nuevo plan. Paul Romero va a informarnos desde la presidencia. Paul, adelante, te escuchamos. Acabó de tomar una importante decisión el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que se reunió aquí en el Palacio de Carondelet por cerca de 4 horas. El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, y la decisión unánime es declarar a los grupos de delincuencia organizada como terroristas que atentan la seguridad del Estado. Escuchemos las declaraciones. Declaran al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por su consiguiente a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana. Segundo, declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad como está prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, el Consejo de Seguridad Pública del Estado recomienda al señor Presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo incluso de las armas letales, para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. Esta decisión tomó el Consejo de Seguridad Pública del Estado, a la que asistió en este caso las principales autoridades de las distintas funciones del Estado, el presidente de la Asamblea, estuvo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, lógicamente presidido por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, quien les dio la bienvenida, el alto mando militar, el alto mando de la Policía Nacional, varios ministros de Estado. Esta decisión se tomó tras un informe del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, que sus sistemas, tanto militar y policial, ya tenían la información correspondiente respecto a estas organizaciones, que no se ha dado a conocer por reserva en este caso, pero que al menos son 8 organizaciones de delincuencia organizada que, según la estructura del sistema de inteligencia del Estado, serían en este caso declaradas ya como terroristas. Esta es una importante decisión que se acabó de tomar ya de forma definitiva y de forma unánime por el COSEPE aquí en el Palacio de Carondelet. Muchas gracias a Paul. Completo informe. Y un tripulante murió y un oficial se encuentra herido tras un ataque a bala ocurrido en Pozorja, parroquia rural de Guayaquil, considerada el mayor puerto pesquero de la provincia. Bessie Granja tiene el informe. Los 2 integrantes de la Armada Nacional fueron emboscados en la vía que conecta el Cantón Playas con la parroquia rural El Morro, en la provincia del Guayas. Según información policial, 4 hombres armados que se movilizaban en una camioneta negra interceptaron el vehículo de los uniformados y les dispararon en varias ocasiones utilizando fusiles.
Según el contraalmirante Pablo Caicedo, director nacional de los espacios acuáticos, el crimen estaría relacionado al control que la Armada ejerce contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, cuyo objetivo es contaminar con droga los buques que trasladan los contenedores que salen del puerto de Pozorja, parroquia rural de Guayaquil. Buques de tráfico marítimo, especialmente los que van por Panamá hacia Europa. Producto de esa acción que realiza el Estado es que se producen estos incidentes en contra de miembros uniformados. Pozorja es el mayor puerto pesquero de Guayas, donde según la policía existe una lucha entre bandas narcocriminales. Las estadísticas revelan que en lo que va del año se registran 14 muertes violentas y un total de 4.5 toneladas de droga han sido incautadas. El fallecido Cristian Lema, quien laboró 20 años en la institución, tenía el rango de sargento segundo. El oficial herido es el capitán del puerto de Pozorja, José Ochoa. En Guayaquil, un incendio que ocurrió esta madrugada afectó a un puente que al menos por hoy permanecerá cerrado al tránsito vehicular. Según el municipio, el siniestro fue provocado porque una persona quemó un cable que pasaba bajo la estructura del puente. Diego Cuenca reporta. El incendio ocurrió a las 4 de la madrugada de ese jueves, en el puente a desnivel de la avenida Pedro Menéndez, en la ciudadela Atarazana. Hasta ese sitio del norte de Guayaquil llegaron 40 bomberos para apagar el fuego, que inició debajo de la estructura. Fue una labor complicada porque tuvieron que hacer un hueco para extinguir las llamas. En la carpeta asfáltica, la temperatura alcanzó los 80 grados centígrados y el humo salió hasta por los baches que hay sobre el puente. Cerca de las 9 de la mañana tuvo que llegar maquinaria pesada para romper parte de la pared. Ahí descubrieron que había una gran cantidad de basura que se estaba consumiendo. Pero ¿por dónde ingresaron tantos objetos? Las autoridades creen que los recicladores metían cosas por las rendijas. Se presumiría que obedece a una actividad de cachinería o gente desamparada que no tiene hogar y ha acumulado sus pertenencias ahí. Me dicen el personal que llegó al inicio que cuando estuvieron aquí vieron a 3 personas salir. Sin embargo, el municipio en un comunicado asegura que el incendio fue provocado porque una persona quemó un cable debajo del paso. Durante la tarde empezaron a recolectar la basura y aún no determinan cuántas toneladas sacaron. La Dirección de Obras Públicas y el Departamento de Gestión de Riesgos del Cabildo han programado hacer inspecciones del puente durante la noche de ese jueves. Por eso permanecerá cerrado y aún no han informado hasta cuándo. Y este incendio ocasionó un caos vehicular tremendo en las avenidas del norte de Guayaquil, en especial en la principal ruta de ingreso a la ciudad. William Young describe ese congestionamiento vehicular generado por este incidente. El mayor impacto se sintió en la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Es la principal vía de ingreso a Guayaquil desde el puente de la Unidad Nacional. Tiene 10 carriles. 163,000 vehículos circulan por aquí a diario. Y este fue el panorama durante todo el día. Autos, buses, taxis y camiones atrapados en el tráfico. El paso a desnivel en el que se produjo el incendio queda en medio de esta vía que conecta el norte con el centro de la ciudad. El cierre parcial del tránsito generó congestionamiento en 4 avenidas: Pedro Menéndez Gilbert, Benjamín Rosales, de las Américas y Plaza Dañín, rutas que rodean el aeropuerto y la terminal terrestre y por donde circulan cerca de 500,000 vehículos a diario. Transitar por estas vías fue una travesía para los conductores. Por eso algunos intentaron escapar del caos subiéndose al parterre central. Varios motorizados usaron las veredas como calles. Esta situación llevó a la Autoridad Municipal de Tránsito a habilitar un carril de contraflujo, es decir, ir en contravía para descongestionar la zona. Además, el servicio de la Metrovía, que pasa por la Benjamín Rosales y une el norte con el sur de la urbe, fue suspendido. Desde la mañana, el tránsito sobre el puente de la Unidad Nacional estuvo colapsado. Por aquí ingresan a Guayaquil unos 7,000 vehículos por hora.
Esto también afectó la movilización en otros cantones como Durán y San Borondón. Su vía principal del sector de La Puntilla lució repleta de vehículos y agentes de tránsito ejecutaron controles para evitar más embotellamientos. Desde hoy el asambleísta Peter Calo es procesado penalmente por el delito de violación. Por orden de una jueza, el legislador se defenderá en libertad. Fabiola Santana sigue el caso. Este jueves, en la Corte Nacional de Justicia se realizó la audiencia de calificación de flagrancia en contra del asambleísta de Pachacutic, Peter Calo, quien fue detenido a las 13 horas del miércoles por una denuncia de violación. La audiencia duró 6 horas. La jueza Daniela Camacho dispuso una investigación penal en su contra que durará 30 días. La Fiscalía pedía la prisión preventiva del parlamentario, pero la magistrada dispuso el uso del grillete electrónico, que se presente 2 veces por semana en la Corte de Justicia. Se le prohibió salir del país. Además, ordenó la retención de cuentas bancarias por $400,000. La Fiscalía anunció que apelará la decisión. Entre los elementos que presentó están el testimonio anticipado de la joven de 19 años que denunció que Calo la citó en un hostal cercano a la asamblea por un ofrecimiento de trabajo y la violó. Consideramos que son ponderables para poder garantizar la comparecencia de mi defendido, no un juicio, sino una investigación de carácter formal, que eso quede claro. Calo también será investigado por el Tribunal de Ética y Disciplina de Pachacutic. Mientras tanto, políticamente tomaron distancia de él. Está en manos de la justicia. Y sea la justicia la que haga todos los procesos investigativos, el debido proceso. Y de hallarse culpable, que caiga todo el peso de la ley. La CONAIE pidió que mientras duren las investigaciones sea principalizada la alterna Pilar Llanos. Además, la asambleísta Blanca Sacancela de Creo, con 29 firmas de apoyo, presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la Asamblea para que inicie una investigación al parlamentario. El correísmo pidió formalmente a la Fiscalía que investigue posibles actos de corrupción en la Comisión de Régimen Económico presidida por Mireya Pazmiño. A pesar de esto, defendieron su permanencia en la cabeza, en la presidencia de esta mesa legislativa. Patricio Díaz amplía la información. Los legisladores del correísmo Jairín Noriega, Ana Herrera y Blas Coluna pidieron formalmente a la fiscal Diana Salazar investigue al personal del despacho del asambleísta Mireya Pazmiño, porque posiblemente utilizaron su influencia y la de sus familiares para perpetrar una serie de presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción para beneficio propio y de terceros. Señalan al informe que salió de la Comisión de Régimen Económico, presidida por Pazmiño, en el que se declaraba que el contrato entre Flopec y Amazon Tankers no era perjudicial para el Estado, contradiciendo los argumentos que impulsan el juicio político contra el presidente Lasso. Ahora después hemos sabido y hemos tenido conocimiento que había otra información que no se entregó en su momento a la comisión y por eso es que hemos presentado esta denuncia de Noticia Criminis para que sea Fiscalía quien investigue. Tenemos los documentos de descargo para respaldar el trabajo y la elaboración de los informes de esta comisión. Están las actas. Depende de la Fiscalía iniciar una investigación si encuentra los argumentos. Y aunque el correísmo tomó esta decisión, en la mesa legislativa respaldaron a Pazmiño ante un pedido del oficialismo para que deje la presidencia por estas denuncias hasta que termine su periodo en 15 días. Presidenta, ¿va a encargar la comisión o no la va a encargar? Resultado. ¿La va a encargar? No voy a encargar. Apelo su presidencia, presidenta. Una cosa es esta denuncia y otra cosa es el manejo de la comisión. Quizá nosotros lo que creemos es que la argumentación de la apelación no fue la adecuada. Además, Fernando Villavicencio presentó una denuncia penal contra la legisladora Pazmiño y sus asesores por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsificación y uso de documento falso. El exalcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, quien busca llegar a la Coordinación Nacional de Pachacutic, enfrenta una denuncia por cobro de diezmos. Francisco Garcés muestra el caso y también nos informa que Churuchumbi, de forma personal, tiene una deuda con su organización. Guillermo Churuchumbi es uno de los candidatos a ocupar la coordinación del movimiento Pachacutic. Fue por 2 periodos consecutivos alcalde de Cayambe, población en el norte de Pichincha con gran influencia indígena y un bastión de la CONAIE. El exalcalde, de la mano del titular de la CONAIE, Leonidas Issa, busca ahora la coordinación nacional de Pachacutic.
Pero su carrera política le lleva a enfrentar una investigación en la Fiscalía por concusión, es decir, por haber cobrado porcentajes de los sueldos de funcionarios durante su alcaldía. Según la denuncia que presentaron 7 exfuncionarios, los descuentos fueron a al menos 120 empleados y se dividían en 2 grupos. Uno de directores departamentales con sueldos cercanos a los $2.800, a quienes se les descontaba al menos $100 mensuales que fueron a una cuenta a nombre de una funcionaria del Cabildo. Y el otro grupo es de empleados de más baja jerarquía con sueldos de entre $386 y $2.400, a quienes se les descontaba el 5% del sueldo y ese monto era depositado en una cuenta de Pachacutic. Los empleados firmaron un documento con la autorización del descuento, con la advertencia de que en caso de no realizar sus aportes por 3 meses consecutivos, sin perjuicio serán separados de su cargo. La Fiscalía de Pichincha investiga el caso y ordenó que Churuchumbi y otros 4 funcionarios municipales rindan versiones. Y también debió insistir ante el municipio de Cayambe porque en una primera instancia no envió la información requerida. Además, Churuchumbi tiene una deuda de $10.000 de aportes personales a su organización. Y sin embargo, cumpliendo con los principios ideológicos del movimiento Pachacutic, hemos llegado a acuerdos de pago y por lo tanto cumplo con mis obligaciones, cumplo con mis derechos políticos de participar como candidato a la coordinación del movimiento Pachacutic. El candidato a la coordinación de Pachacutic se encuentra en su comunidad en Cayambe y por eso no pudo dar una versión para este reportaje. Cecilia Velázquez ratifica su candidatura a la coordinación del movimiento Pachacutic. Sin embargo, ante la candidatura de la CONAIE, no descarta que pueda llegar a un consenso con el otro aspirante, Jorge Herrera. Velázquez rechazó una campaña sucia en su contra y asegura que fue amenazada durante el proceso. La designación del nuevo coordinador será el sábado en El Puyo. Haciendo un llamado a que paremos la violencia de género, la violencia política de género que han implementado mis compañeros dirigentes, algunos, no todos. Estoy aquí dispuesta a cumplir con los mandatos del movimiento Pachacutic, pero también decirlo públicamente que he recibido amenazas. Y queda la seguridad de mi familia, de todo el equipo que me acompaña, en manos de los compañeros que me están atacando y haciendo esto de la violencia de género. Compañeros, compañero dirigente, usted lo sabe, estoy en sus manos. Usted lo ha dicho, que aquí hay una persecución. Sí, yo le he dicho que hay una persecución política de su parte y queda en sus manos la seguridad de mi familia. Lo que pueda pasar es su responsabilidad. El próximo 14 de mayo la Asamblea debe renovar sus autoridades y hasta ahora hay 2 candidatos confirmados que buscan encabezar el legislativo. Patricio Díaz tiene los nombres y las posiciones de las bancadas. Las conversaciones para alcanzar la presidencia de la Asamblea comenzaron. La elección se realizará en menos de 20 días y ya hay candidatos. El primero es el actual presidente Virgilio Saquicela, quien no ha negado su interés por mantenerse en el cargo. Cuenta hasta ahora con el respaldo de independientes y una de las alas de Izquierda Democrática. Vemos con claridad que se ha realizado un buen trabajo, por lo que nosotros hemos manifestado un apoyo. Se necesitan 70 votos para ser electo y en esa búsqueda, Saquicela requiere el respaldo del correísmo, que ha anunciado a Marcelo Holguín como la figura que proponen para liderar el legislativo. Sí, además que es una compañera que ha llevado adelante de manera correcta la primera vicepresidencia, que lo ha hecho bien, que ha contado con nuestro respaldo en ese espacio y que podrá contarlo también si es que logra acceder o concretar la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, ninguna de las partes se niega a conversar, buscando un consenso que mantenga a la actual mayoría legislativa. Algo que, según el oficialismo, puede estar en riesgo si ellos consolidan con otras bancadas un candidato que no genere diferencias. Donde no vamos a constituir una bancada legislativa, sino un bloque parlamentario. Es decir, la unificación de varias bancadas legislativas con una agenda programática. Al menos desde Pachacutic aseguran que van con un postulante propio. No podría decir nombres, sino se está debatiendo dentro de la bancada. Además de la presidencia, las conversaciones tienen que ver con quienes ocuparán las otras 2 vicepresidencias, el CAL y las comisiones. Vamos a la pausa
Y más adelante, una masiva marcha se dio en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, para exigir la intervención urgente en la red vial. Les contaremos en un instante. Y la isla Sarayaku sigue en emergencia en Santo Domingo por la falta de un puente. Más de 10.000 personas están afectadas, como lo van a ver. Continuamos. Cerca de 5.000 personas de grupos sociales distintos, transportistas y gremios productivos de Azuay participan en una masiva marcha en la ciudad de Cuenca para exigir la intervención urgente en la red vial de esa provincia. Con imágenes de Ángel Robles, William Young informa. La denominan la Gran Cruzada por la Vialidad, una marcha convocada por más de 100 organizaciones azuayas agrupadas en una asamblea ciudadana. Se concentraron la mañana de este jueves en la sede del Sindicato de Choferes en Cuenca. Desde allí salieron en una caravana que recorrió cerca de 3 kilómetros a pie. También se sumaron buses, expresos escolares y camiones. Reclamaron por el mal estado de las carreteras y pidieron la intervención urgente en la red vial de esta provincia. No hay estudios, no hay presupuesto, no hay atención y eso es lo que nos motiva hoy a estar en las calles. De acuerdo a los gremios productivos, entre ellos las cámaras de comercio, de industrias y de construcción, el mal estado de las vías ocasiona pérdidas mensuales de unos 100 millones de dólares. Queremos que atención inmediata, que los problemas se solucionen, se den mantenimiento, porque Azuay ya no puede esperar más. Cerca de 5.000 personas participaron en esta manifestación, que luego de 5 horas concluyó con un plantón frente a la gobernación de Azuay. En Santo Domingo, la isla Sarayaku sigue en emergencia. Aproximadamente 10.000 habitantes de la parroquia Valle Hermoso están afectados por la falta de un puente. Y colocaron una nueva taravita para poder cruzar el Río Blanco. Con gran esfuerzo, Jorge Bastidas alaba la soga que traía a uno de los moradores del sector de la isla Sarayaku. Él, junto al resto de habitantes de la zona, pasan individualmente arriesgándose a caer, pero esta taravita se ha convertido en el único medio de transporte que tienen ahora para cruzar. Pues desde marzo pasado, el Río Blanco se llevó no solo el puente, sino otras 2 taravitas más. Aquí tiene que estar esperando hasta que alguien venga y lo ayude a pasar, porque no se puede pasar una sola persona. Jacqueline Ceballos expresa su temor, pues el Río Blanco continúa desbordado y el agua sigue ingresando a las viviendas. Tanto ella como otros vecinos han tenido que abandonar sus casas. Ahorita no tenemos comida, desde el sábado no tenemos comida, queremos que nos ayuden. Los moradores organizaron una minga para habilitar un albergue en la casa comunal, mientras que las autoridades colaboran con colchones y las conexiones eléctricas. Se tiene previsto que allí se refugien 10 de los 22 afectados, sobre todo adultos mayores y personas con discapacidad. El GAT provincial va a construir un puente peatonal. Mientras eso se da, lo que están esperando es que baje el caudal. Los estudiantes del recinto que reciben clases en Valle Hermoso son los más perjudicados, pues deben cruzar a diario hasta el otro lado para ir al colegio, por lo que algunos prefieren no asistir. Familiares de las 49 víctimas que dejó el devastador deslave de Alausí recordaron a sus seres queridos, llegaron hasta la denominada Zona Cero y reiteraron el pedido para que se siga buscando a los desaparecidos. Ángel Pilatuña cubrió la jornada. Este miércoles 26 de abril se cumplió un mes del deslizamiento de tierra de gran magnitud que sepultó 5 barrios de Alausí en la provincia de Chimborazo. Con una misa campal y un altar con fotos en la plazoleta Guayaquil en el centro del cantón, las familias rindieron un homenaje y recordaron a los 49 fallecidos y desaparecidos. A eso de las 8, cientos de alauseños participaron de la noche de antorchas, recorrieron las principales calles y acompañaron a familiares y amigos de las víctimas en su dolor. Encontramos a mis hijos, a mi hija, a mis 2 nietos y a mi yerno y les damos ya que estén en la sepultura. Tras un mes de la tragedia, 39 personas continúan desaparecidas. Paulina Caranqui lleva una foto de su familia, pese que han pasado 31 días, espera encontrarla. Pero no perdemos la fe ni la esperanza de poderlos encontrar y darles cristiana sepultura a mis
a mis 3 hermanas y a mi papá que faltan todavía. Remigio Roldán, alcalde electo de la UCI, se refirió a la búsqueda de víctimas. El homenaje póstumo culminó con la colocación de una bandera roja y verde en el puente de ingreso al barrio Nuevo Alausí. Pese a la lluvia, los asistentes permanecieron hasta las 9 de la noche con 14 minutos, hora en la que ocurrió el devastador deslave que dejó también 163 viviendas afectadas y 1.034 damnificados. La vía Babahoyo-Juján lleva una semana con 4 tramos inundados entre los kilómetros 5 y 7 en el punto conocido como el cruce de la Carmela. Esto ha aumentado los huecos en la calzada, dificultando aún más el tránsito en ambos sentidos. Por ejemplo, un camión allí se encuentra atascado en un hueco desde hace 24 horas. El tránsito de vehículos livianos está restringido allí. 35 organizaciones de trabajadores se separan de las centrales eléctricas tradicionales y conforman un nuevo frente de cara al 1 de mayo. Critican a los dirigentes de siempre y harán su propio recorrido, informa Jacqueline Rodas. Las centrales sindicales se dividen de cara al 1 de mayo. Habrá 2 marchas por el Día del Trabajo en Quito. La tradicional que sale desde la sede del Seguro Social frente al Parque Elegido y una nueva que partirá desde la Plaza de Santo Domingo y llegará a la Casa de la Cultura. 35 organizaciones que pertenecían al Frente Unitario de Trabajadores FUT se separaron y ahora conforman una nueva confederación sindical, que este jueves 27 de abril fue reconocida por el Ministerio de Trabajo. Ya los trabajadores estamos cansados de un sindicalismo caduco, de dirigentes que han permanecido por décadas en la dirigencia y que poco o nada han hecho por la clase trabajadores. Entre los sindicatos de la nueva central están, por ejemplo, el del Servicio de Rentas Internas, de la Fiscalía, de los Ministerios de Gobierno y de Vivienda y algunas alcaldías. Desde el FUT aseguran que los desertores son solo 19 grupos que pertenecían a la CEOLS y que responden al gobierno. Son sindicatos mercenarios, porque estoy segura que si viene otro gobierno con otra orientación política, se unirán a ese otro gobierno. Según los trayectos autorizados a las 2 centrales sindicales, se prevé que no se junten durante la marcha del próximo lunes. Los casos del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, aumentaron en el país. También la demanda de pruebas en los laboratorios. ¿Qué factores inciden para este incremento y qué provincias son las más afectadas? Vamos a conocerlo. Carla Delgada explica. En los últimos 2 años, los casos de VIH en Ecuador pasaron de 2.960 en 2021 a 5.142 el año pasado, es decir, un aumento de 2.182 pacientes. Esto convoca a organismos que apoyan a personas que portan el virus. Efraín Soria, de la Fundación Ecuatoriana Equidad, explica que la pandemia es el principal factor que incidió para que la cifra se eleve. Que ha obligado a que la gente tenga otras dinámicas de relaciones, a que busque otros caminos de cómo conocer gente y por tanto cómo sexualizar. Otro dato importante es también la gran migración que tenemos de otros países. Hay personas que vienen buscando al Ecuador tratamientos a VIH, entonces eso también incrementa el número de nuevos casos. Además, cree que las políticas estatales de prevención han sido casi nulas en los últimos 4 años. En los laboratorios también la demanda de pruebas es mayor. Según explican en la Cruz Roja, hace 2 años, unas 6.600 personas se hicieron pruebas y el año pasado fueron 7.000. Cuando ya se le entrega el resultado, igual se le brinda una asesoría postprueba y dependiendo del resultado ver si hay que hacer alguna referencia y anclar a los hospitales donde brindan tratamiento, que esto puede ser en el IES o en el Ministerio de Salud Pública. Las personas más afectadas tienen entre 20 y 35 años de edad. En Ecuador hay alrededor de 40.000 personas infectadas. Un fallecido y 13 heridos es el saldo de un accidente de tránsito en el kilómetro 60 de la vía El Carmen Chone, en la provincia de Manabí. Un bus interprovincial se volcó en la carretera esta madrugada.
La alerta se dio la madrugada de este jueves en el kilómetro 56 de la vía El Carmen Chone, en la provincia de Manabí, justo en el sector conocido como La Virgencita. Un bus interprovincial perdió pista y se volcó en la carretera. Producto del fuerte impacto, una mujer de 27 años falleció y 13 pasajeros resultaron heridos. La víctima fue identificada como Génesis Burgos Reyes, quien iba con su hija. Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos llegaron hasta el sitio para socorrer a los lesionados y trasladarlos a distintas casas de salud. El vehículo siniestrado cubría la ruta Quito-Manta y durante el percance derribó también un poste de alumbrado público. Y para este feriado del 1 de mayo hay variedad de actividades en el país. Ana María Palacios nos resume. La ciudad mitad del mundo en Quito será la sede del primer Festival del Vinilo, un encuentro en el que habrá las mejores tiendas especializadas en acetatos y discos, en el denominado Vinyl Attack. Además habrá conciertos, feria de emprendimientos y gastronomía. Será el 29, 30 de abril y el 1 de mayo. Este viernes 28 de abril se realizará el concurso de gastronomía comida típica de la costa, sierra y Amazonía, en el Coca, en el recinto ferial desde las 2 de la tarde. El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, por lo que hay varias propuestas para conmemorarlo. Saruimanda, con 60 bailarines, presentará un show en Quito a las 19 horas en el Teatro Capitol. La 14ª toma de la ciudad para la danza tendrá la participación de varias agrupaciones de Tungurahua. Arrancará este sábado desde las 9 de la mañana en el Parque Pedro Fermín Ceballos en Ambato. Más de 30 emprendedores exhibirán sus productos en el barrio La Kennedy en Guayaquil, este sábado desde las 10 de la mañana. En Chuquiribamba, en Loja, el domingo 30 de abril a la 1 de la tarde se desarrollará las tradicionales escaramuzas, evento en el que la gente prepara coreografías y maniobras con los caballos. En el puerto Misaguayí, en el cantón Tena, el 1 de mayo a las 10 de la mañana se realizarán juegos ancestrales, cuerpos pintados y presentaciones artísticas. El humedal Abras de Mantequilla en la provincia de Los Ríos es un ecosistema clave en la conservación ambiental del planeta. Aquí habitan 127 especies de aves y sus lagunas atraen a turistas que recorren la zona. Veamos algo. Más de 22.000 hectáreas forman el humedal Abras de Mantequilla, ubicado en la zona centro-occidental de la provincia de Los Ríos. Para visitarlo, se avanza desde el centro del cantón Vinces, 15 kilómetros, hasta llegar al recinto El Recuerdo, donde los senderos y animales como ardillas y monos aulladores forman parte del escenario en el que se distribuyen varias lagunas pantanosas que ahora forman un gran espejo de agua debido al invierno. Que termina uniéndose con el río Nuevo, que es uno de los aportantes también de agua. De allí los aportantes vienen de los esteros de la parte norte, como Estero del Lagarto, como el Estero de la Paulina. Se lo conoce así por las grandes extensiones de barro amarillo que brillan con la luz del sol. En esta zona, cerca de 20.000 habitantes que están ubicados en las riberas del humedal cultivan sus productos y también pescan de forma artesanal. Los turistas pueden visitar un museo donde conocerán más sobre las 127 especies de aves que habitan en el humedal y que también podrán observar durante el recorrido de 15 minutos en canoa. Además de Vinces, Abras de Mantequilla también abarca áreas de los cantones Baba y Pueblo Viejo. Entre su espesa vegetación destacan los árboles de ciruelas, mango y café. Además de su encanto natural, también se ha convertido en un escenario para eventos deportivos como las regatas campesinas que se realizan cada mes de abril desde hace 42 años. La relevancia de este humedal ha sido reconocida en todo el planeta, pues ya hace 23 años fue declarado como uno de los más importantes del mundo por la Convención de los Humedales Ramsar.